Hola, buenas tardes, profesor. Mi nombre es Ángel Vera. Hoy estoy aquí presentando mi trabajo de la máquina de Golver. Bueno, lo primero que tenemos que saber es la historia de la máquina de Golver. Se refiere a los inventos imaginativos y excesivamente complicados creados por Rubert Goldberg, un caricaturista estadounidense. Estas máquinas están diseñadas para realizar tareas simples de la manera más complicada posible, utilizando una serie de reacciones en cadena. Rubert Goldberg se hizo famoso por sus dibujos humorísticos que ilustraban estas máquinas. Por ejemplo, en lugar de simplemente apagar una luz con un interruptor, una máquina de Goldberg podría involucrar una serie de pasos que incluyen poleas, bolas rodando, objetos cayendo y más, antes de lograr la tarea deseada. Estas máquinas son populares en la cultura popular y en competencias de ingeniería y diseño, ya que fomentan la creatividad y la comprensión de los principios físicos y mecánicos. A menudo las personas las construyen como desafíos divertidos para ver qué tan complejas pueden hacer una tarea simple. Las máquinas de Rubert Goldberg surgieron de su habilidad para combinar su formación en ingeniería con su talento para la caricatura. En 1914, Goldberg comenzó a crear sus famosas máquinas en una serie de dibujos animados titulada Forschliche Questions. Sus dibujos representan ingeniosas secuencias de eventos donde una serie de acciones complicadas y aparentemente inútiles resultaban en una tarea simple, como encender una luz o servir una taza de café. Estos dibujos se hicieron muy populares y Goldberg se convirtió en una figura célebre en el mundo del cómic y la caricatura. Y para entender más a detalle tenemos que saber qué es una máquina de Goldberg. Esto es un dispositivo que realiza una tarea simple de manera extremadamente compleja utilizando una cadena de reacciones mecánicas o físicas. El concepto se originó a partir de dibujos humorísticos de Rubert Goldberg. Características clave de una máquina de Rubert Goldberg. Tenemos primero que tiene una secuencia de pasos. La máquina utiliza una serie de pasos en cadena donde cada acción desencadena la siguiente. 2. Tenemos la complejidad innecesaria. La tarea que realiza una máquina es simple, como apagar una luz, servir una bebida o abrir una puerta, pero la manera en que se lleva a cabo es deliberadamente compleja y elaborada. 3. Tenemos la diversidad de mecanismos. La máquina incorpora una variedad de mecanismos y objetos comunes como poleas, palancas, bolas rodantes, cuerdas y más. 4. Elementos humorísticos. La máquina de Rubert Goldberg suele incluir elementos humorísticos y sorprendentes, reflejando la creatividad y el sentido del humor de su creador. En sí, el propósito de estas máquinas no es la eficiencia, sino mostrar la creatividad y la complejidad de una manera divertida y visualmente interesante. Las máquinas de Rubert Goldberg se utilizan a menudo en concursos de ingeniería y diseño para desafiar a los participantes a pensar de manera creativa y comprender los principios de la física y la mecánica. Bueno, como podemos ver en mi experimento, tenemos el primer paso donde aparece la segunda ley de Newton, velocidad de acción constante. Esta ley se manifiesta cuando una canica baja por un circuito inclinado, acelerando a una velocidad constante debido a la fuerza de gravedad. La aceleración de la canica está relacionada con la fuerza aplicada y su masa. En sí podemos ver desde que la canica declina desde la punta de nuestra base, llega a la hélice donde agarra un poco más de fuerza y vemos que a pesar del choque, esta se puede mover y seguir con una velocidad constante, sin parar. Después, en el segundo paso, tenemos la tercera ley de Newton, acción y reacción. Al interactuar con otros objetos, como cuando la canica choca contra un carro, la tercera ley de Newton entra en juego. La canica ejerce una fuerza sobre el carro y el carro ejerce una fuerza igual y opuesta sobre la canica. Esto permite que el carro se mueva y continúe la secuencia de eventos en la máquina. También podemos verlo al momento que
la canica 1 llega al primer vaso abriendo el otro vaso para salir a la canica 2. En sí desencadenan eventos constantes y sincrónicos, ya que se necesita de un paso para hacer el otro paso. Y por último tendríamos la primera ley de Newton, ley de inercia. Cuando la canica golpea al carro y la inercia del carro hace que permanezca en reposo hasta que la fuerza del impacto la mueve, la canica cambia su estado de movimiento al impactar el carro, demostrando cómo la inercia afecta el movimiento de los objetos, pudiendo lograr el objetivo de apagar la vela. Como podemos ver en el último caso, donde una vez que la segunda canica se libera y agarra una velocidad constante y choca con el carro, haciendo que los dos vayan a una mayor velocidad, pudiendo apagar la vela. Como último punto, tenemos una serie de cálculos donde analizamos la velocidad, la aceleración y la energía potencial en una máquina de Rubber-Goldberg. Puede ser útil para varias razones, especialmente en contextos educativos, de diseño y de entretenimiento. En el siguiente explicaremos algunos propósitos. Tenemos la comprensión de principios físicos, donde la velocidad y la aceleración, analizar estos conceptos ayuda a entender cómo cambian los movimientos a lo largo de las diferentes etapas de la máquina. Tenemos que al momento de calcular la energía potencial, estudiar la energía potencial permite a los estudiantes comprender cómo se almacena y se transforma la energía en diferentes partes de la máquina. También tenemos que la conservación de energía permite demostrar cómo la energía se conserva y se transforma de una forma a otra. Por ejemplo, de energía de potencial a cinética. También tenemos los cálculos reales, donde nosotros pudimos aplicar fórmulas matemáticas y las leyes de física para calcular valores específicos y promoviendo una comprensión más profunda y práctica de estas materias. También una parte puede ser el diseño y la optimización. ¿A qué me refiero con esto? A la eficiencia del diseño, que tiene una optimización, es entender cómo se comportan diferentes partes de la máquina, que permite optimizar su diseño para asegurar que todas las partes funcionen de manera fluida y sin interrupciones. También tenemos que la seguridad, asegurar que las fuerzas involucradas no sean tan grandes como para dañar la máquina o hacerla inestable. También tenemos como la prevención de fallos, que es donde se detecta el problema al analizar la aceleración y la velocidad. Los diseñadores pueden identificar posibles puntos problemáticos donde el movimiento puede fallar o ser inconsistente. También tenemos que también sirven para hacer entretenimiento y competencia, donde hay una dramatización. En conocer las velocidades y la aceleración permiten diseñar movimientos más dramáticos y entretenidos para el espectador. También tenemos que la precisión, asegurar que todos los movimientos sean precisos y sincronizados para un espectáculo más impresionante. En la canica número 1, la velocidad que nos dio es de 3,9 metros partido por segundo. En la canica número 2 tenemos que tiene una velocidad de 4,3 metros partido por segundo. Y en la velocidad del auto tenemos que nos dio 4 metros partidos por segundo. En sí, para sacar la velocidad necesitamos tener la distancia y el tiempo en el que demora en completar su función. Una vez sacada la velocidad podemos sacar la aceleración. La canica número 1 tiene una aceleración de 9,75 metros. La canica número 2 tiene una aceleración de 21,5 metros. Y el auto tiene una aceleración de 40 metros. Para sacar la aceleración necesitamos la velocidad final, necesitamos la velocidad inicial y el tiempo en que demora
el auto o las canicas en llegar a su momento final o etapa final. Y como último, para sacar la energía potencial, tenemos que la canica número 1 tiene 156.975 gramos. La canica número 2 tiene 143.405 gramos. Y el auto tiene 208 gramos. Para sacar la energía potencial necesitamos la masa, o sea, el peso del objeto. Necesitamos la aceleración y necesitamos la altura. En sí, analizando todos los datos, podemos ver que los cálculos dependen de varios puntos, como altura, peso, distancia, el tiempo, entre otros. En sí, analizar estos parámetros no solo mejora la comprensión y el diseño de las máquinas de Rudder-Goldberg, sino que también añade un nivel de precisión y entretenimiento que puede hacer que estas máquinas sean más impresionantes y educativas. Como último punto, tenemos que explicar con qué materiales la hicimos. Nosotros usamos materiales reciclados que fueron tijera, vasos de plástico transparente, cartón, lápices, silicona calientes. Usamos 2 canicas, un auto, una vela, una cinta adhesiva, témperas y encendedor. Muchas gracias por su atención.